Bueno, entonces lo que pensaba Warburg con respecto a la imagen era que pues las imágenes eran como unas connotaciones o unos medios del tiempo en los cuales se plasmaba como ciertos espacios o ciertas cosas pues del tiempo, valga la redundancia. Y entonces él decía que esto era como importante porque pues de cierta forma es como una forma de recurrir a la memoria sin tener que hacer tanto uso del recuerdo por medio de las fotografías y de las imágenes. Sí, digamos que siento que hay una frase muy clave en donde él habla de cómo el arte nos conecta con esas memorias, lo racional, el pasado, que es un poco también lo que hace en sus disposiciones de los atlas cuando conecta las imágenes, que muchas de ellas también son como obras de arte específicas sacadas de pronto un texto o algo que usó. Bueno, eso le creo. Digamos, muy relacionado con eso, en un video que salía pues, en la presentación, hablaba de cómo no ver el tiempo como una forma lineal, de forma de que los ancestros pues, no sean vistos como solo del pasado, sino que al traer como a tus ancestros o como a recuerdos, se vuelve parte de tu presente y te ayuda a entender como el futuro o lo que está pasando. Entonces como que la idea es quitar esa pues, como ideología de algo lineal y empezar a verlo como con diferentes formas, como que sí, se pueden tener unos aspectos, los mueves de un lado al otro y siguen siendo como igualmente parte del presente a pesar de que hayan pasado pues, hace ya un tiempo. Sí, es como las relaciones de distintas partes de la historia sin necesidad de estar como que esto pasó en 1800, esto luego en 1900, como que no era como una relación de todas las cosas que suceden en la vida. Y también utiliza mucho los símbolos para, digamos, para relacionar ciertas cosas de esas imágenes, pienso yo. Cuando hablaba de lo de la serpiente, como en su viaje con estos indios y cómo ellos veían a la serpiente como ese miedo, pero como que al final lo logran controlar y lo incluyen en muchos de sus ilustraciones o de las cosas que para ellos eran importantes plasmar como arte de ellos mismos y cómo dominaban ese símbolo. Me parece como interesante. Sí, pues relacionar también como pues para la cultura occidental y oriental, pues la serpiente también era como algo de sabiduría y entonces pues Warburg lo relacionaba que en el sentido de que cuando la serpiente se mordía la cola, como que la forma que hacía era un círculo como de un finito. Entonces él decía que como que la serpiente no necesariamente es como algo que tiene un comienzo sino un final, sino que es como todo el proceso que se da del momento. Y entonces pues él lo relaciona con el Atlas de Mimemose, que pues es el significado de la diosa griega, memoria. Y entonces él empieza como a decir que cuando empezaba a hacer todo este tema de las relaciones como sin un propósito, o sea, sin haberlo planificado, era como ver un iceberg. Entonces lo que uno normalmente hace cuando uno pone imágenes como para generar una relación es ver siempre la parte que está hacia arriba. Pero entonces cuando uno hace este proceso sin tener como una especie de idea de lo que quiere llegar, empieza uno como a descubrir las capas que están ocultas y entonces esto es lo que él más le atraía con el tema de las memorias, que eran cosas que llegaban a conectar y se llegaban a como a enmarcar en una línea del tiempo no lineal. Entonces era todo lo que estaba oculto del iceberg. Digamos, no sé si lo entendí bien, pero él en dos puntos critica un poco como la evolución, como los avances que han habido y como la pérdida de todo ese conocimiento y de los símbolos. Digamos, lo primero es cuando él llega a la ciudad y habla de cómo están edificando como sin sentido, y ahí es cuando él como que se preocupa y dice que como que no le está poniendo sentido a las cosas, y ahí es cuando él decide hacer su viaje y se encuentra con comunidades como mucho más manuales. Sí, como con creencias mucho más pasadas. Y también al final cuando él nos cuenta lo de la historia que le dice a los niños de que después les cuenta la historia del relámpago, no sé qué vainas, y los niños las tienen que dibujar, y donde solo todos esos 10 niños representan pues, los rayos como serpientes, que eso era algo muy clave de su cultura. Entonces siento que es como una crítica a que se está perdiendo como todo ese conocimiento pasado que había y como esa importancia que se le daba a la simbología, y como pues eso está quedando como imperdido. Sí, bueno, por la misma
globalización y cómo se empiezan a desarrollar las ciudades de, sobre todo América. Em, Porque la crítica era sobre todo a Nueva York, de los rascacielos y cómo Estados Unidos empezó a hacer estas fabricaciones súper densas y pues se pierde un poco toda la cultura y tradición de las cosas, entonces ya era como solo lo masivo y lo que se hace secuencialmente como sin mucha importancia. Sí.